En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridísimos oyentes, a continuación escucharán una meditación de un texto de uno de los padres de la Iglesia. Pero antes de comenzar, quiero recordarles qué es meditar y quiénes fueron los padres de la Iglesia. La meditación es una forma de oración, una manera de hablar con Dios. Los comentarios que escucharán quieren convertirse en una ayuda para que puedan comunicarse con el Señor en una charla filial, cercana y cariñosa. ¿Y quiénes fueron los padres de la Iglesia? Fueron pastores, obispos en su mayoría, que vivieron los primeros siglos de la Iglesia. Y ellos, en su predicación, en su enseñanza, en sus escritos, tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades morales y teológicas en ambientes muchas veces convulsionados por persecuciones, conflictos internos, por herejías y cismas. Y ustedes dirán, ¿y por qué puede ser conveniente meditar con textos de los padres de la Iglesia? Te voy a responder con la instrucción sobre los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal, un documento de la Congregación para la Enseñanza Católica. Este documento nos dice que los padres de la Iglesia son testigos privilegiados de la tradición de la Iglesia. También que los padres fueron intérpretes de la Sagrada Escritura. Los padres tuvieron una ciencia teológica extraordinaria, fueron maestros de vida espiritual y apostólica. Y también los padres de la Iglesia fueron santos y sus escritos constituyen un verdadero tesoro para la Iglesia. Por estos motivos, comencemos nuestra meditación hoy con una oración introductoria que dice así: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos amigos, nuevamente juntos para hacer nuestro rato de oración, y hoy también he elegido una meditación, una homilía de San Gregorio Magno. La semana pasada meditábamos sobre los santos ángeles, una homilía sobre el Evangelio, y hoy quería detenerme en una homilía que habla sobre la resurrección del Señor. Vamos a leer el texto primero y después tratar de charlar con el Señor, hablar con Él, sacar algunas consideraciones que puedan ayudarnos a estar más unidos al Señor, que puedan ayudarnos a hacer algunos propósitos, que puedan ayudarnos a agradecer, a alabar a nuestro Padre Dios. La homilía dice así: la primera cuestión que viene a nuestro pensamiento durante la lectura del Evangelio de este día es:
¿Cómo era real y verdadero el cuerpo de Jesucristo después de su resurrección, que pudo penetrar en el lugar donde estaban sus discípulos con las puertas cerradas? Debemos tener presente que las operaciones divinas, si llegan a ser comprensibles por la razón, dejan de ser maravillosas. Tampoco tiene mérito la fe cuando la razón humana la comprueba con la experiencia. Estas mismas obras de nuestro Redentor, que de suyo no pueden comprenderse, deben ser medidas con alguna otra obra suya, para que los hechos más admirables confirmen a los que lo son menos. Así, aquel mismo cuerpo que al nacer salió del seno virginal de María, entró en aquella habitación cerrada donde se encontraban los discípulos. ¿Qué tiene pues de extraño que el que había de vivir para siempre, el que al venir a morir salió del seno de la Virgen, penetrase en ese lugar con las puertas cerradas? Enseguida, como vacilaba la fe de los que veían aquel cuerpo visible, les enseña las manos y el costado, y dio a tocar la misma carne que introdujo en aquella estancia cerrada. Con este gesto, al mostrar su cuerpo palpable e incorruptible a la vez, manifestó dos hechos maravillosos que, según la razón humana, son totalmente opuestos entre sí, pues es de necesidad que se corrompa lo palpable y que lo incorruptible no pueda tocarse. No obstante, de modo admirable e incomprensible, nuestro Redentor, después de la resurrección, manifestó su cuerpo incorruptible para invitarnos al premio, y palpable para confirmarnos en la fe. Nos lo mostró así para manifestar que su cuerpo resucitado era de la misma naturaleza que antes, pero con distinta gloria. Y les dijo: la paz sea con vosotros. Como el Padre me envió, así os envío yo. Esto es, así como mi Padre Dios me envió a mí, yo también, Dios, hombre, os envío a vosotros, hombres. El Padre envió al Hijo cuando por determinación suya debía encarnarse para la redención del género humano. Dios quiso que su Hijo viniera a este mundo a padecer, pero no dejó por eso de amarle en todo momento. El Señor también envió a los apóstoles que había elegido, no para que gozasen de este mundo, sino para padecer. Del mismo modo de que el Hijo fue amado del Padre, y no obstante lo envía al Calvario, así también el Señor amó a los discípulos y sin embargo los envía a padecer. Así como me envió el Padre, también os envío a vosotros. Es decir, cuando yo os mando ir entre las acechanzas de los perseguidores, os amo con el mismo amor con que el Padre me ama al hacerme venir a sufrir tormentos. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Cierto que ya estaba el mismo Espíritu Santo en las almas de los discípulos por la fe, pero hasta después de la resurrección del Señor no le fue dado de una manera manifiesta. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Solo este discípulo no se hallaba presente, y cuando vino, oyó lo que había sucedido y no quiso creer lo que oía. Volvió de nuevo el Señor y
y descubrió al discípulo incrédulo su costado para que lo tocase, y le mostró las manos, y presentándole las cicatrices de sus llagas, curó las de su incredulidad. ¿Qué pensáis de todo esto, hermanos carísimos? ¿Acaso creéis que fue una casualidad todo lo que sucedió en aquella ocasión? ¿Que no se hallase presente aquel discípulo elegido, y que cuando vino oyera, y oyendo dudara, y dudando palpara, y palpando creyera? No, no sucedió esto casualmente, sino por disposición de la divina providencia. La divina misericordia obró de una manera tan maravillosa para que al tocar a aquel discípulo las heridas de su maestro, sanase en nosotros las llagas de nuestra incredulidad. De manera que la duda de Tomás fue más provechosa para nuestra fe que la de los discípulos creyentes, pues decidiéndose él a palpar para creer, nuestra alma se afirma en la fe, desechando la duda. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús contestó: porque has visto, has creído. Dice el apóstol San Pablo: la fe es certeza en las cosas que se esperan y prueba de las que no se ven. Resulta claro que la fe es la prueba decisiva de las cosas que no se ven, pues las que se ven ya no son objeto de la fe, sino del conocimiento. Ahora bien, ¿por qué cuando Tomás vio y palpó, el Señor le dice: porque me has visto, has creído? Porque él vio una cosa y creyó otra. El hombre mortal no puede ver la divinidad. Por tanto, Tomás vio al hombre y confesó a Dios diciendo: Señor mío y Dios mío. Viendo al que conocía como verdadero hombre, creyó y aclamó a Dios, aunque como tal no podía verle. Causa mucha alegría lo que sigue a continuación. Bienaventurados los que sin haber visto han creído. En esta sentencia estamos especialmente comprendidos nosotros, que confesamos con el alma al que no hemos visto en la carne. Sí, en ella se nos designa a nosotros, pero con tal que nuestras obras se conformen a nuestra fe, pues quien cumple en la práctica lo que cree, ese es el que cree de verdad. Por el contrario, de aquellos que solo creen con palabras, dice San Pablo, hacen profesión de conocer a Dios, pero lo niegan con sus obras. Y por eso dice Santiago: la fe sin obras está muerta. Estamos celebrando la solemnidad de la Pascua, pero debemos vivir de modo que merezcamos llegar a las fiestas de la eternidad. Todas las festividades que se celebran en el tiempo pasan. Procurad, cuantos asistís a esta solemnidad, no ser excluidos de la eterna. Meditad, hermanos, en esta solemnidad, en vuestro interior, las promesas que son perdurables, y tened en menos las que pasan con el tiempo como si ya hubieran pasado. Apresuraos a poner toda vuestra voluntad en llegar a la gloria de la resurrección, que en sí ha puesto de manifiesto la verdad. Huid de los deseos terrenales que apartan del Creador, pues tanto más alto llegaréis en la presencia de Dios omnipotente, cuanto más os distingáis en el amor al mediador entre Dios y los hombres, el cual vive y reina con el Padre en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Y hasta aquí, queridos hermanos, el texto de San León Magno, esta homilía suya sobre el día de la resurrección del Señor. Y son muchas las enseñanzas que podemos aprovechar de esta homilía. En primer lugar, al leer detenidamente el texto, me ayudó a pensar esta afirmación que hizo el Señor a los apóstoles aquel día y que fueron las primeras palabras, ¿no? La paz sea con vosotros. El Señor quería para sus corazones paz, tranquilidad, amor. E inmediatamente después les dice, como el Padre me envió, así os envío yo. Y esto que les dijo Jesús a los apóstoles, también nos está diciendo hoy a cada uno de nosotros. Así como el Padre me envió, yo te envío a vos. Y el Señor nos envía. Te envía a vos que escuchás, me envía a mí, nos envía a todos. ¿Y para qué envió el Padre a Jesucristo al mundo? El Padre envió a Jesucristo al mundo para redimirnos, para que por medio de Él consiguiéramos alcanzar la bienaventuranza eterna, para que se nos perdonaran los pecados, en primer lugar aquel primer pecado de Adán y Eva y también todos los pecados de los hombres. Para eso envió el Padre a Jesús. Y para esto mismo nos envía Jesús a nosotros. Él nos lo dijo, como el Padre me envió, así os envío yo. El Padre envió a Jesús para redimir y Jesús nos envía a nosotros para corredimir, para colaborar en esta redención, en esta misión de llevar a los hombres a la salvación. O sea que todos estamos invitados por el Señor a ser instrumentos suyos, como así Él lo fue del Padre, para conseguir la redención. Y ustedes se preguntarán, pero ¿y cómo puedo yo colaborar con la obra redentora de nuestro Señor? ¿Cómo puedo yo hacerlo? Y mira, se puede hacer de muchas y de muy diversas maneras. El primer consejo que te doy es que vos mismo se lo preguntes al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumíname en mi entendimiento y toca mi corazón para mostrarme cómo tengo que comportarme como instrumento del Señor en esta labor de redención. Espíritu Santo, mostrame qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que quiere Jesús de mí. Pero algunas orientaciones generales quizás te puedan servir. Nosotros ayudamos en la obra de la redención cuando nosotros rezamos al Padre y pedimos por la salvación de los demás. Esa oración que hacemos por tantas personas tiene un valor redentor. Por eso es muy importante que con mucha frecuencia recemos por las almas que conocemos, recemos por los que no conocemos, recemos por los problemas personales, por los problemas familiares, por los problemas de nuestro país y del mundo entero. Y ojalá tuviéramos tal presencia de Dios a lo largo del día que cuando nos vamos enterando de diversas noticias por la televisión, por la radio, en el diario, que tengamos la bendita costumbre de elevar nuestro corazón a Dios y pedir por aquello, o dar gracias, No solo son malas noticias ni solo son problemas. Muchas veces tendremos motivos para dar gracias y para alabar a Dios. Bueno, cuando nosotros rezamos, estamos nosotros también colaborando en esta obra de la redención. También cuando realizamos lo que puede llamarse la oración de los sentidos, o sea, la mortificación, el sacrificio, ¿no? Cuando uno justamente ofrece algún sacrificio, alguna penitencia
por los pecadores, o por alguna persona en particular, o por alguna intención, o cuando ofrecemos algún sacrificio pidiendo por el Romano Pontífice, por el Santo Padre. Además, en estas fechas, ahora, su 80 cumpleaños, su aniversario el día de hoy, su segundo aniversario de elección. Bueno, es un día para rezar, y cuando ofrecemos un sacrificio por esta intención, estamos nosotros colaborando en la obra de la redención. Entonces, nos dice Jesús: así como me envió el Padre, yo os envío a vosotros. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que hemos sido enviados por el Señor. Y por eso vamos a tratar de rezar. Vamos a vivir este sacrificio que muchas veces viene dado con las penurias o con las cruces o con los problemas de cada día. Y vamos también a hacer el apostolado del ejemplo, que sin uno proponérselo, pero al llevar una vida coherente con la vida cristiana, al llevar una vida como Dios manda, en fin, eso se ve, eso se nota. Y también el apostolado de la conversación, del diálogo, de la charla, que uno puede tener con tantos amigos, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, porque cuando nosotros conocemos a alguien, lógicamente, y nos interesamos por él, es un cristiano, lógicamente, querrá para esa persona lo mejor, querrá para él la salud, y querrá para él la felicidad, y lo mejor que nosotros podemos darles es justamente este tesoro que nosotros también hemos recibido gratuitamente, que es la fe, de la cual también más adelante nos habla el santo, hablando de la fe de Tomás, ¿no? Entonces nosotros también podemos, en el diálogo, animar a las personas a que se acerquen a Dios, a que hagan oración, a que se conviertan, a que se acerquen al sacrificio de la penitencia, a que aprovechen el don extraordinario de la Eucaristía, y que asistan a la Santa Misa, en fin. Vamos a pedirle a la Virgen María entonces que nos ayude hoy a tomar conciencia de que Jesús nos ha enviado, de que nosotros tenemos una misión, de que estamos llamados justamente a colaborar en la obra de la redención, porque así como el Padre envió a Jesús, Jesús nos envía a nosotros. Madre nuestra, Virgen María, ayúdanos a cumplir nuestra misión. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.